Por escrito. Por escrito. Radio Anáhuac 1670 AM. Bienvenidos a Por Escrito, un programa más. En esta ocasión nos acompañan. ¿Qué tal? Sean muy bienvenidos. Mi nombre es Cecilia Durán Mena. ¿Cómo están? Los saluda con mucho gusto Raúl Sanz. Un servidor, Juan Carlos Padilla. Mi querido Raúl, nuestras redes sociales, por favor. Por supuesto que sí. Síganos a través de Facebook, Por Escrito MX. Estamos también en Instagram, @revista por escrito. Twitter, @por escrito _. Ya saben que estamos en Spotify, en Radio Anáhuac. Estamos a través de Código Libre. Salimos con una emisión cada miércoles a las 9 de la noche. Y también en nuestro canal de YouTube, Revista por Escrito. Pues vamos a empezar a pasear a través de rascacielos en una ciudad muy cosmopolita y muy especial. Vamos a nuestros pretextos literarios. Pretextos literarios. Mi querida Cecilia, ¿cuál es el pretexto literario del día de hoy? Mira, nada más hace falta ver la foto que tenemos en pantalla de nuestra productora para saber a dónde nos vamos a ir. Nos vamos a ir a la ciudad que Sinatra nos recomendó y nos dijo que nunca dormía. Nos vamos a la ciudad, como bien dices, de los rascacielos. Nos vamos a ir a una isla. Nos vamos a ir, ¿qué más pistas te puedo dar? A esa que le dicen la Gran Manzana, a la que le dicen la Urbe de Hierro. Nos vamos a ir a la ciudad que le ganó la estafeta a París para convertirse en centro cultural y en centro literario. Hombre, nos vamos a la costa este, nos vamos al norte de los Estados Unidos, nos vamos a Nueva York. Así es, y nos vamos directito a una ciudad mágica, una ciudad maravillosa que Ceci pues ya nos dio todo el preámbulo de lo que representa Nueva York en nuestra sociedad contemporánea, en lo que ha sido durante el siglo XX, probablemente también en el siglo XIX, y por qué no decirlo, cada era de la humanidad ha tenido una capital, un centro, ¿no? Cumbre. Roma lo fue en su momento, pero estamos en la era de Nueva York, esa es la realidad. Si tú tienes que voltear a ver una capital, por todo lo que dijo Ceci hace un momento, porque tenemos cultura, porque tenemos arte, porque tenemos el centro financiero más importante del planeta, porque tenemos grandes artistas en todos los ámbitos, cantantes, actores, productores, directores, escultores, lo que ustedes me digan, eso es precisamente Nueva York. Y esa magia, los que hemos tenido la oportunidad de recorrer sus calles con esos rascacielos gigantes, estamos hablando de si nos vamos directamente a Manhattan como tal, pues estamos hablando de un espacio geográficamente muy reducido. Y sin embargo te sientes en una selva de asfalto con una cantidad de gente que te tienes que ir codeando si vas caminando por las aceras. Es fantástico. Nueva York es punto y aparte en la sociedad en la que nos toca vivir el día de hoy. No deja de ser Nueva York y varias ciudades en Estados Unidos una especie de utopía. Me quedé pensando en Nueva Orleans, obviamente todas en la costa este de Estados Unidos, la Nueva Inglaterra, la Nueva York, que de alguna manera, al menos Nueva York, sí constituye como una superación de la vieja York, que no deja de ser una ciudad muy importante en la isla británica, pero que no, bueno, que es rebasada, sobre todo en la época contemporánea, por esta Nueva York. Quizá Nueva Inglaterra es demasiado pretencioso, salvo si hablamos de fútbol americano. Y bueno, la Nueva Orleans también sería demasiado pretencioso, pero hay mucho que hablar también de esa ciudad en Estados Unidos. Y creo que esta constitución de la utopía sí se configura en una cuestión que es también muy particular en Estados Unidos, que tiene que ver con la migración. Uh-huh. Muchísimos barcos europeos llegaban a esta Nueva York, a la isla, que de hecho es un museo. Ellis Island. La isla Ellis, y ahí, bueno, desembarcaban, se les revisaba que no trajeran enfermedades del viejo continente o adquirieran unas nuevas en el nuevo, y de ahí ya los iban, digamos, desplazando hacia el continente. Una historia muy interesante, un museo que vale mucho la pena en Ellis Island. Y bueno, pues así vamos adentrándonos a una Nueva York que el día de hoy pues es un ombligo del mundo sin duda alguna. Y sin duda, fíjate, Juan, fíjate, Raúl, cómo Nueva York se ha transformado a lo largo del tiempo. Pues sí, en esta selva de asfalto que dice Raúl, porque si tú te sitúas en cualquier casi punto de la Quinta Avenida antes de llegar al parque,
y volteas tu mirada al cielo, lo que te vas a encontrar son paralelos de edificios y edificios y edificios, y casi casi te tienes que hacer un arco hacia atrás para llegar a ver el final. Es increíble. Y se ha convertido Nueva York en la aspiración. Es algo muy chistoso porque si nosotros pensamos en todas las películas que tienen como tema a Nueva York o como escenario a Nueva York, si nosotros pensamos en todos los programas de televisión, incluso aunque hayan sido filmados en Los Ángeles, el escenario Nueva York sigue siendo algo muy atractivo. ¿Y cuántas novelas se han escrito con Nueva York como personaje central? No solamente eso. ¿Cuántos poetas se fueron a perder a Nueva York, como habla Lorca? ¿O cuántos escritores como Saint-Exupéry fueron a escribir a Nueva York? Saint-Exupéry escribió El Principito en Nueva York. ¿Y cuántas personas se han ido, cuántos mexicanos se han ido a Nueva York a vivir, a establecer su sede y a escribir desde allá? Y todo esto me llama mucho la atención porque viene a partir de una revista, que es la revista New Yorker, que es una de las revistas más prestigiadas que hay en el ambiente literario, y todos los escritores aspiramos y quisiéramos que nos publicara New Yorker, y todo esto se empieza a convertir como en una especie de marca ciudad, que Nueva York es la primera que tiene esta marca ciudad, no solamente política, financiera, etcétera, sino especialmente artística, con museos magníficos que hay, con una de las bibliotecas más hermosas del mundo, y con tanto pretexto que tienes para estar ahí. Fue preferido por muchísimos escritores, no solamente latinoamericanos, sino del mundo entero. Yo me quedé pensando en lo que comentó Juan Carlos, porque coincido plenamente en lo que era el fenómeno este de la migración, que había que llegar a Ellis Island, lo cual precisamente me vino a la mente muy gráficamente, muy visualmente, en esta representación que nos hace Mario Puzo en su novela del Padrino. El Padrino, claro. Lo pueden ver en la filmografía. Es extraordinaria esta escena cuando Vito Andolini precisamente va llegando de Sicilia. Lo primero que voltea a ver cuando va en este pequeño barco es la Estatua de la Libertad. Así es. Y lo que representa precisamente ese gran monumento, ¿no? La Estatua de la Libertad para todas estas personas que van llegando de otro país, que en su vida habían pisado América, porque aquí estamos hablando de Italia, pero ¿cuántos europeos no son los que construyeron verdaderamente Nueva York? Irlandeses, italianos, polacos, mexicanos, los propios mexicanos, ¿no? ¿Cuántas personas no han hecho la construcción de este extraordinario lugar? Y la Estatua de la Libertad representa eso, las grandes oportunidades, ¿no? De hecho, en Ellis Island es donde a Vito Andolini le cambian el nombre por Vito Corleone, porque venía de la ciudad de Corleone, y como el norteamericano no tenía ni idea de hablar italiano, pues vio que venía de Corleone, Vito Corleone, y así se le bautizó. Es una gran historia esa, pero es el reflejo de lo que nos hablaba Juan Carlos. Y de ahí entonces empieza esta construcción y el sueño. Yo diría que este famoso sueño americano, que lo hemos escuchado cientos o miles de veces, parte precisamente de Nueva York. Cuando tú quieres triunfar, tienes que triunfar en Nueva York. Ya nos lo decía Frank Sinatra en su canción, obviamente, bueno, no su canción, New York, New York, la han cantado tantos, Liza Minnelli, Frank Sinatra, pero precisamente, si lo puedes hacer en Nueva York, lo vas a hacer en donde sea, vas a tener éxito. Entonces, parte precisamente de este gran concepto. Nos lo contaba ya Ceci, si tú eras un escritor o un artista, anteriormente tenías que irte a París y convivir con todos estos artistas. Ahora no. Ahora, si quieres triunfar, como lo estoy diciendo en este momento, precisamente te tienes que ir a Nueva York, ¿no? Entonces, coincido plenamente con lo que nos hablaba Juan Carlos. El fenómeno de la migración para el sueño americano, para mí, parte precisamente en Nueva York. Dos ideas. A ver, respecto a lo de la migración, voy a decir algo muy arriesgado y no necesariamente verdadero, pero sí lo pienso. Justo el norteamericano hoy, sobre todo, es ya la mezcla continental, por no decir universal, por toda la migración. Y efectivamente en Nueva York y en muchas otras ciudades va a haber una pequeña Italia y va a haber un pequeño núcleo de mexicanos o el barrio chino. Y esto es lo que va configurando las ciudades en Estados Unidos, son ciudades migratorias. Y esto se vuelve muy importante porque pareciera que un nativo americano
vaya, no me refiero a los indígenas norteamericanos, sino a los que vienen de las colonias inglesas, pareciera que no tienen tanto talento. Es difícil encontrar un nativo americano con mucha originalidad. Casi todas las grandes personalidades en Estados Unidos, que hay muchísimas, son precisamente migrantes o hijos de migrantes, porque finalmente hoy Estados Unidos es esta gran mezcla que le ha dolido mucho y que el día de hoy tiene manifestaciones muy, muy fuertes. Cierro esta parte de los pretextos literarios con una pequeña anécdota que es a mediados de julio el Manhattan Edge, que es un momento en el que, no me hagan mucho caso, no sé si es la Quinta Avenida, el sol pasa perfectamente entre los edificios y atraviesa todo Manhattan de lado a lado, y esto es una vez al año, cada año. Pero bueno, así como pocos conocían el Manhattan Edge, vamos a lo desconocido en este programa de Nueva York. Autor desconocido. Pues hoy en la sección de lo desconocido les voy a platicar de la casa de uno de los poetas más célebres estadounidenses, que es la casa de Walt Whitman. Y fíjense nada más cómo de repente unas chapas sencillas de aluminio tienen la culpa de que la Comisión de Preservación de Sitios Históricos en Nueva York haya rechazado hacerse cargo de la casa donde vivió Walt Whitman. Eso y la tercera planta que inquilinos posteriores construyeron y que, según este ente de autoridad, dejó la morada muy distinta a como la habitó el escritor. Pero bueno, ya saben que en los Estados Unidos lo que estamos buscando, lo que se busca son pretextos para encontrar una manifestación de la sociedad, y la sociedad en su conjunto está haciendo y ha abierto un file en change.org porque quieren preservar la casa del autor. Quieren que la casa de Walt Whitman se convierta en un museo. Se llama The Walt Whitman Initiative, que en el 2019 tendría el 200 aniversario del aniversario del poeta. Entonces, lo que se trata es de rescatar este inmueble que sí puede ser que haya sido modificado por moradores posteriores o que se les haya puesto cierto detalle moderno y que lo tuvieran que regresar a como estaba anteriormente. Pero lo cierto es que hay que ver este mérito que tiene el número 99 de la calle Ryerson, porque no es tanto tal vez el valor arquitectónico, sino el valor simbólico que tiene este espacio y sobre todo el valor cultural increíblemente significativo, porque fue en ese espacio en donde escribió Walt Whitman. Imagínense, ahí se escribió y se publicó en 1855 Hojas de hierba, que es la obra cumbre de Whitman, y yo creo que en muchos sentidos no sería exagerado decir que Whitman es el poeta por excelencia en el que pensamos siempre cuando pensamos en poesía norteamericana. Entonces, este poeta que vivió en este lugar, después dejó el lugar, y la verdad es que ese sería un lugar muy lindo en donde se podría alojar los primeros escritos de Whitman que existen, en donde se pudiera hacer un lugar sitio, y la verdad es que se ha rechazado la posibilidad de catalogar este edificio como un lugar histórico. Y la verdad es que es una pena porque es uno de los primeros edificios de la ciudad que están asociados con un elemento poético, con un elemento artístico, y ojalá que le dieran esta oportunidad, porque Whitman, el lugar en donde creó, el lugar en donde convocó la musa, pues merece tener un espacio de celebración como lo han tenido tantos otros. Y eso es lo desconocido. Así es de que si tienen curiosidad y si tienen ganas, ¿por qué no votan en change.org para volver la casa de Whitman un lugar histórico en la ciudad de Hierro? Conversaciones.
Muy bien, pues llegamos a nuestras conversaciones y ahora voy yo a tomar la iniciativa para hablar como de las grandes regiones que están envolviendo la ciudad de Nueva York. Y comienzo con una anécdota. Cuando tengan oportunidad de ir a Nueva York, vayan a ver un partido de béisbol, Mm, porque el nuevo estadio de los Yankees de Nueva York, aunque yo prefiera los Mets, que están en Nueva oh, Jersey, son dos cosas muy interesantes. Uno, el mejor servicio al cliente que te puedas imaginar lo vas a encontrar en el Yankee Stadium, porque te hacen vivir la experiencia del estadio. Pero lo otro es que el estadio está viendo hacia el Bronx. Y el Bronx es el alma, digamos, espiritual, me parece, de Nueva York. Quizá Manhattan sea lo más asombroso, la parte económica, pero ahí está también el Bronx y también vamos a tener la oportunidad de ver, ¿cómo se llama? Brooklyn, y Ujú. también, bueno, hay una zona muy nueva, reciente, que se llama Dumbo, pero son varias estas regiones que va a tener la ciudad de Nueva York, que además tienen aires distintos, a pesar de que están todos pegaditos. Y es algo que vale mucho la pena. Así me gustaría comenzar esta conversación, mi querida Ceci. fíjate que es muy interesante cómo tú hablas de las regiones de Nueva York, porque por supuesto, y sobre todo de Manhattan, porque no es lo mismo irte a la parte norte de la isla, pasar por el parque, que irte al sur. En la parte sur de la isla se encuentra, digamos, todo el sector financiero, todo el sector de negocios, todo el sector de oficinas, etcétera. Y conforme vas yéndote hacia el norte, te vas a encontrar, sobre todo antes de llegar al parque, toda la serie de museos, Ujú. bibliotecas, que tantísimo vale la pena, y todas las vanguardias de Nueva York, todo el arte contemporáneo que se encuentra ahí. Yo creo que una de las galerías más importantes de arte contemporáneo, que es el Guggenheim, que fue el edificio, vale la pena nada más en sí mismo, que fue construido por Frank Lloyd Wright, pues o sea, es muy lindo el propio parque, pero llegas hacia el norte y ahí hay una de las vanguardias más interesantes, es la vanguardia del hip hop, que ha Ujú. tenido toda una proliferación en la música, en la pintura, pero en el graffiti, pero en la escritura. Entonces Harlem también, en el Ujú. blues, en el gospel. Yo creo que la ciudad de Nueva York ha tenido tanto éxito en términos de arte contemporáneo, precisamente porque ha permitido esta especie de pastiche en donde todos, no importa de dónde hayan llegado, llegaron a Nueva York, y en Nueva York están haciendo algo relevante, y por eso se ha convertido en un foco artístico tan importante. Sí, son muchísimos los elementos, muchísimas las culturas, las mezclas, las sociedades que se entremezclan en esta magnífica ciudad. Lo que dice Juan Carlos es clave, ¿no? Nosotros siempre es más, creemos que Nueva York es Manhattan, y Manhattan Ujú. es solo una mera parte de Nueva York, ¿no? La Gran Manzana es otra cosa, que por cierto, lo de la Gran Manzana, pues es una anécdota ahí interesante, ¿no? Me ha preguntado mucha gente, ¿por qué la Gran Manzana? ¿Por qué la Gran Manzana? Y yo no lo conocí hasta que fui precisamente a Nueva York. ¿Por qué le decían la Gran Manzana? Y yo decía, pues, ¿qué Manhattan tendrá forma de manzana o qué es? Y resulta que es porque en los años 20, uno de los cronistas de carreras de caballos, precisamente para uno de los periódicos, el New York Morning Telegraph, estaba hablando sobre las carreras de caballos que iban a adentrarse la siguiente mañana y que se iban a llevar a cabo. Y ustedes sabrán, pues las cuadras de caballos se les llama también manzanas, ¿no? Porque son las casas donde están precisamente los caballos. Él estaba haciendo referencia que de todas las manzanas, la gran manzana es la de Nueva York. Y desde entonces se empezó a hacer el estereotipo de esta frase cada vez que iba a haber carreras de caballos a lo largo de Estados Unidos. Pero la de la gran manzana era Nueva York. Y poco a poco se fue popularizando. Ya más adelante, no recuerdo si en los años 60 por ahí, mercadológicamente utilizaron
esta frase para denominar a Nueva York como la Gran Manzana. Ahí es como queda precisamente la anécdota de este atributo, este reconocimiento que se le da a Nueva York. Pero bueno, vámonos metiendo de lleno a todos los artistas, particularmente de nuestro ámbito literario, y yo le preguntaría a Ceci, ¿te parece bien si iniciamos con Salinger, ¿no? Que su gran novela del Guardián entre Centenos, precisamente, pues parteaguas en muchas, ya hemos platicado de él, y en muchas sintonías es parteaguas, pero precisamente Nueva York es la gran sede para esta obra. Fíjate que Salinger tiene la gran ventaja de ser de los primeros que se van a producir a Nueva York. Y él, él nació en 1919, entonces esto debe de haberlo empezado a escribir poquitito tiempo después de que terminó la Segunda Guerra Mundial. Y recordemos que esta es la generación del gran cinismo, la generación que vio toda la atrocidad de la guerra y dice, pues qué caray, a mí me tocó vivir. Y Salinger es este narrador que convoca al cinismo, que ya no va a ser el narrador que tiene que ser perfecto, virtuoso, sino va a ser mentiroso, flojo, y tú como lector te vas a ir dando cuenta de que el narrador te está echando mentiras. Entonces requiere una relación escritor-lector porque te requiere que tú tengas muchísima atención. Y este narrador que te va jalando la rienda a ti como lector y que te dice, no es a tu velocidad, sino es a la mía, nace en Nueva York. Y es algo muy, muy interesante de leer. Y bueno, efectivamente, Salinger saldrá de la ciudad de Nueva York y saldrá pues expulsado después porque nos lleva a este tipo de narraciones que, como les digo, no son son extraordinarias, pero no hacen como resplandecer la virtuosidad, sino al revés. Son críticas duras. Hay una película que les recomiendo mucho que se llama El Complot, con Mel Gibson y Julia Roberts. Y precisamente es una metáfora moderna sobre el guardián entre el centeno que hace precisamente esta crítica a la hipocresía estadounidense y cómo todo está confabulado precisamente, ¿no? Entonces, no les cuento más, pero y de hecho, el personaje de Mel Gibson tiene esta absurda necesidad de que cada vez que ve el libro del guardián entre el centeno, lo tiene que comprar. Sí, es verdad. Entonces tiene una biblioteca llena de libros y libros con un solo título, El guardián entre el centeno. Entonces, voy a hacer eso, pero con El jugador de Dostoyevsky. Ay, ya sabía. A ver, creo que Nueva York es una ciudad que presta mucho a la anécdota. Ahorita que platicaba Raúl sobre las manzanas y los caballos, claro, cuando uno va a Nueva York hay una de las esquinas de Central Park donde además uno puede hacer como este recorrido en Central Park con el caballo, lo que me llamaba mucho la atención y a lo mejor tiene alguna conexión. Yo lo que hice no fue pasear en caballos, sino comprar unos patines. Advierto, es muy divertido ir en patines en Central Park, pero es importante que sepan frenar. Me di cuenta que yo no sabía frenar en los patines, porque de repente en una bajada, pues yo increíble, pero no sabía frenar, porque aquí en la Ciudad de México, donde sabía patinar, pues era siempre en planito. Bueno, Central Park está padrísimo para patinar, nada más tengan cuidado porque hay zonas donde hay autos y si no saben frenar, van a tener que hacer lo que yo, que es agarrarse de un árbol y dar la vuelta y darse un buen golpe. Pero bueno, justo lo que quiero es contar una anécdota que tiene que ver con Edgar Allan Poe y el Park Theater. Dicen las malas lenguas, que al final de la obra de teatro, Edgar Allan Poe, que había visitado Nueva York en 1837, había dicho que después de la obra lo que debía hacer para hacer una metáfora de la obra era hacer que un cuervo paseara. Y resulta que podría haber surgido ahí la obra del Cuervo, el gran poema de Edgar Allan Poe, que visitó Nueva York, que no está muy lejos de Baltimore, que es donde entiendo que él hacía sede, aunque parece que nació en Nueva Inglaterra, pero son ciudades todas muy, muy pegadas unas a las otras. Pero creo que Nueva York, y podemos preguntarle a los grandes cineastas de Nueva York, que podrían ser, por un lado, Martin Scorsese, y por otro lado estaba pensando en... Se me fue el nombre. Woody Allen. De Woody Allen, por Woody supuesto, Allen, que además tiene la película de Manhattan, como grandes anecdotistas, claro, de una ciudad que presta para todo ello. Sí. sin duda.
Perdón, No, 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 justamente es una gran anécdota esa que nos cuenta de Edgar Allan Poe, que pues, siempre lo relacionamos con Boston, pero precisamente Nueva York es origen con esta anécdota que nos cuenta Juan Carlos de su gran poema, una de sus grandes obras que es precisamente El Cuervo. Pero yo sé que hay por ahí otra gran escritora que a Ceci le va a gustar platicarnos de ella, que es Susan Sontag, ¿no? Fíjate que Susan Sontag para mí es la gran guerrera de las letras, guerrera en muchísimos sentidos, pero también la recordaba porque ella, además de haber escrito novela, ensayo, también fue directora de cine. Uh-huh. Y es que ella le gustaba retratar ese Nueva York como una imagen de lo que es la cultura estadounidense, como es este gran mosaico de lo que es el sueño americano, de lo que es la migración. Ella se fue a vivir a muchos lugares del mundo, sin embargo, ella estaba como maestra emérita de la Universidad de Columbia y bueno, ella también escribía para muchos diarios, etcétera, pero leer a Susan Sontag es leer de dolor, leerla es entender profundamente lo que es la angustia de una vida tan encajonada como en Nueva York, porque la verdad es que nosotros hemos hablado muchas maravillas de la ciudad de Nueva York, pero la ciudad de Nueva York es una ciudad muy abigarrada, en donde el espacio es muy, muy preciado. ¿Por qué? Porque todos son pequeños departamentos, incluso aunque vivas en un departamento enfrente de Central Park, que tengas 2 pisos, etcétera, no deja de ser un departamento. Entonces, ella habla pues de toda esta cultura, entiende perfectamente la cultura del neoyorquino, porque el neoyorquino pues tiene muchas dificultades para vivir, pocos tienen autos, siempre andan en taxi, ir al súper es un problema porque cómo cargas las bolsas, solo puedes comprarlo del día porque pues cómo le haces para llevarte todo a tu casa, en fin, de todo eso habla Susan Sontag, sobre todo sus novelas, sus ensayos, desde un punto de vista femenino, porque además ella es feminista de hueso colorado. Sí, y yo, bueno, aprovechando que Juan Carlos dio pie, me gustaría hablar de este personaje y luego también adentrar a otro. Uno de ellos, Martin Scorsese, ¿no? Uh-huh. Que si bien este es el ámbito cinematográfico, pero recordemos, hace un par de semanas ya hablábamos en la música de Bob Dylan, ¿no? Uh-huh. Una persona que nos ofrece contenidos narrativos al final del día. Pues lo mismo pasa con Martin Scorsese. Yo creo que a partir de sus grandes guiones nos ha dado a conocer a muchísimos la ciudad de Nueva York. La mayoría de la gente que no ha podido pisar esta ciudad la conoce a grandes rasgos por 3 directores. Yo diría que uno de ellos es Martin Scorsese, el otro es Woody Allen, que ya hacemos mención hace un momento, claro, y otro más es Francis Ford Coppola, ¿no? Claro. De hecho, hay una película que se llama Historias de Nueva York, que son 3 historias justamente dirigidas por estos 3 directores, ¿no? Allen, Coppola y Scorsese. Y conoces precisamente muchas historias de lo que decía Ceci ahorita, cómo se vive en Nueva York. Entonces, yo creo que Martin Scorsese nos ha regalado, pero un mundo de películas para adentrarnos a esta película, a este mundo, particularmente con 2 actores, ¿no? Que han sido sus consentidos. Robert De Niro es uno de ellos, y el otro más reciente, Leonardo DiCaprio, ¿no? Son los 2 pilares de Martin Scorsese. Pero el otro autor del que yo quería hacer mención, que me gusta mucho, lo conocí hasta hace poco y mucho por recomendación de la doctora Ceci Durán, ¿sí? Paul Auster, precisamente. Ceci hablaba mucho de Paul Auster, yo había escuchado de él y me di la oportunidad de empezar a leerlo. Y me enamoré particularmente con una de sus grandes obras, que es Brooklyn Follies. Wow, bueno, qué manera de empezar con Auster, claro. Es que, ¿sabes qué me di cuenta que tiene Paul Auster? Que nos habla de del existencialismo, pero otro de los absurdismos, ¿no? Ay, sí, y de la vida cotidiana de un ser humano. Él no se va a adentrar en grandes personajes ficticios, ni nos va a hablar de mucha acción. Le gusta un poco lo policíaco, pero le gusta más lo natural del ser humano. Y entonces, ¿cómo a partir de un individuo como tú, como yo, como cualquiera de nosotros, las cosas que acontecen a tu alrededor, te puede dar una obra con la que te sientes empático,
y al mismo tiempo estás conociendo de nuevo esta gran ciudad que es Nueva York, ¿no? Entonces, yo recomiendo mucho a Paul Auster. Déjame Voy decirte a... una cosa más de Paul Auster, perdón Juan Carlos. Tiene una novela en la que reta a Rayuela, se llama 4321, es la última que escribió Auster. Entonces se trata de un personaje y lleva a la literatura la teoría de cuerdas. Entonces, a partir de las decisiones que vas tomando, se van dando 4 historias diferentes. Es muy, muy interesante y como tú dices, no es la historia del gran héroe ni nada, sino es una persona de a pie. Así es. Sí, Perdón, Juan Carlos, te arrebaté la palabra. me hizo recordarse si estos libros describe tu propia aventura, Ujú. que un poquito con la película que sacaron de Black Mirror lo están tratando de hacer ya de manera adaptada a lo digital, me parece muy afortunado. Y es que finalmente Nueva York permite y presta para ir construyendo historias. Voy a aprovechar aquí para asociar dos cosas que parecerían un poquito distintas. Por un lado, Federico García Lorca, que Ujú. tiene un poemario del poeta de Nueva York. No he leído yo el poemario de Poeta de Nueva York, pero sí estoy empezando a leer a García Lorca. Sobre todo este tema de los gitanos es muy local. Me parece que García Lorca en sus viajes logra sintetizar muy bien lo que está viviendo y además en una época pues bastante convulsa que es la que le toca vivir a él. Y por otro lado, ya había hecho mención Ceci al hip hop. Y en el guión nos presenta algo muy interesante que es una de sus derivaciones, que es el rap. Ujú. Y el rap, por lo que dice el mismo guión que elaboró Ceci, es el tema de el ritmo adaptado a la poesía. Y claro, pues nosotros podríamos pensar que el rap no es poesía, y sin embargo, el rap ofrece anécdotas, y si el hip hop nace en Nueva York, tiene bastante conexión, y tiene bastante conexión con García Lorca, no porque García Lorca haya sido el pretexto para el rap, sino porque son los ritmos adaptados a la poesía, y se puede hacer poesía de prácticamente cualquier cosa. Y García Lorca, que estuvo en Nueva York, ofrece un poemario de poeta de Nueva York. Y es que fíjate que lo importante de ese poemario es que él presiente lo que le va a suceder. O sea, justamente está exiliado en Nueva York, va a regresar a España y bueno, pues ya sabemos la tragedia de lo que sucedió, ¿verdad? No sabemos ni siquiera dónde está el cadáver de García Lorca en realidad, ¿no? Y la verdad es que en aquellos años, para García Lorca y para muchos, ir a Nueva York era lo que en otros años fue ir a París. Y ahí en Nueva York, Dalí y Lorca conocieron a Whitman y bueno, tuvieron toda esta influencia. Después Dalí regresaría muchas veces porque en Nueva York él era el personaje de Salvador Dalí. Pero yo creo que a partir de que García Lorca, o sea, García Lorca fue como muy... Eh, eh, estuvo muy inspirado, fue muy prolijo en su obra en Nueva York. Yo creo que desde ahí hace también su romancero gitano, y la casa de Bernarda Alba y Yerma, y luego también ellos, por estar conectados con el movimiento surrealista, hacen muchos brincos hacia el cine. Entonces, sí, Nueva York es este pastiche en donde todo se combina la pintura, pero también el cine. No puedes hablar como que todas las fronteras se vuelven transmediales, y eso es algo muy interesante de Nueva York. Y bueno, ¿no? Y así como hablamos de los artistas, tanto que migraron a Nueva York como los exiliados, en este caso estamos hablando de García Lorca, hay que hablar también de los neoyorquinos de cepa y que son pilares de la literatura estadounidense, en este caso, sí, 100% neoyorquino, Walt Whitman, ¿no? Este gran poeta, este gran ensayista, es filósofo, humanista y que dejó grandes trabajos, ¿no? Entre ellos ya se menciona hace rato en el programa Ceci con Hojas de Hierba, Leaves of Grass, pero otro que a mí me gusta mucho, que queda representado en la Sociedad de los Poetas Muertos, el famoso Oh Captain, My Captain, ¿no? Que es uno de los grandes poemas inspiradores realmente que nos deja Walt Whitman. Y así como también dijimos que en París estaban en la época
reflejado en Rayuela, ¿no? Estos bohemios. Walt Whitman representó la bohemia precisamente de la ciudad neoyorquina, en la que pues dicen las anécdotas, ¿no? Que se reunía continuamente en una cervecería, en Broadway precisamente. Broadway, esta gran calle donde tenemos todos los teatros, por supuesto, y precisamente ahí conoció muchísima gente que se reunía a hablar precisamente de literatura. Entonces, hasta un centro bohemio tenemos también con uno de los neoyorquinos de cepa. Pues ya lamentablemente el programa está terminando. No sé si No. quieran terminar con alguna recomendación de Nueva York. Yo quisiera hablar de un mexicano, Gilberto Owen, gran poeta que se fue también a Nueva York, que en Nueva York estuvo produciendo Desvelo, La llama fría, Novela como nube. Hay que leer a Owen. Owen es entrañable. Yo ya la recomendación, de hecho, la hice hace rato, ¿no? Lean a Paul Auster. Los va a llenar de una melancolía, aún sin conocer Nueva York. Entonces, lo van a disfrutar. Lean a Paul Auster. Yo quizá más que recomendar alguna lectura sobre Nueva York es vayan a Nueva York, Ay, sí. caminen, a pesar de que es la red de metro más grande de Estados Unidos, y es increíble también pasear por sus túneles y sus trenes. Caminen en Nueva York, patinen en Central Park, visiten los museos alrededor. Ahí también está el Metropolitan Opera House, que es fascinante, y también hay visitas guiadas, son como 9 pisos de todo lo hacen ahí, es impresionante. Conozcan Nueva York, vale la pena. Y pues vamos a despedir el programa, mi querida Ceci. Les agradezco muchísimo que nos escuchen. Agradezco también a Alejandro Guarín, que me ayudó a escribir este guión. Y nos escuchamos. Muchas gracias por acompañarnos. Pues como siempre, un gusto que hayan estado el día de hoy con nosotros y nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Se despide un servidor también, no sin antes agradecer a Valeria Martínez y a Inés Rendón por hacer esto posible. Nos vemos y escuchamos la próxima semana. Ultimátum. Cuando la luna salga, las poleas rodarán para tumbar el cielo. Un límite de agujas cercará la memoria y los ataúdes se llevarán a los que no trabajan. Nueva York de cieno, Nueva York de alambres y de muerte. ¿Qué ángel llevas oculto en la mejilla? ¿Qué voz perfecta dirá las verdades del trigo? ¿Quién el sueño terrible de sus anémonas manchadas? Ni un solo momento, viejo hermoso Walt Whitman, he dejado de ver tu barba llena de mariposas, ni tus hombros de pana gastados por la luna. Fragmento Oda a Walt Whitman. Un poeta perdido en Nueva York. Federico García Lorca.